Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. En tu amor quiero vivir. En tu amor quiero vivir. En tu paz quiero estar. En tu paz quiero estar. Hazme vivir en ti y en tu bondad. Hazme vivir en alegría, en mansedumbre y dominio de mí. En libertad hazme andar. En fortaleza, en fidelidad hazme andar. En libertad hazme andar. En fortaleza, en fidelidad hazme andar. Quiero dejarte ser, quiero dejarte actuar. Quiero que habites tú mi vida. Quiero que vivas en mí. Quiero que vivas en mí. Espíritu, Espíritu de Dios. Bienvenidos a nuestro último tema, nuestra última intervención de esta magnífica serie sobre el querigma. Hemos vivido maravillosos encuentros con el Señor a través de la palabra de Dios, pero con una profunda fe en el corazón. De verdad que para mí ha sido una gran experiencia poder compartir aquellas cosas que Dios de manera extraordinaria, se puede decir de esa manera, ha logrado en mi corazón. Y con sencillas palabras, de manera muy cotidiana, hemos compartido la maravillosa gloria de Dios. Y de verdad que no tengo palabras para expresar mi gratitud. Primero por la audiencia, segundo porque estamos haciendo algo importante y me da mucha gratitud saber que yo soy parte de ese pequeño granito de arena que se está depositando. Por eso, bendito sea Dios en todo momento. Quiero invitarte en este momento a que cierren los ojos un momento y le demos gracias a Dios. En el capítulo anterior tuvimos una experiencia de oración muy linda, muy bella, donde pudimos experimentar la sanación de Dios, pero también pudimos experimentar el Espíritu Santo, que es aquel que vino en nuestro auxilio, que vino a traernos una vida nueva, que vino a capacitarnos, que vino a liberarnos para poder acercarnos al verdadero plan que tiene Dios en nuestra vida. Por eso te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Gracias porque lo que puedo sentir más en mi corazón en este momento es alegría, regocijo, entusiasmo. Gracias, Señor, por tanto. Te bendigo, te adoro, Señor, y quiero que sepas que de ahora en adelante me comprometo un poquito más contigo. Puedo decir que en estos 5 días hemos aprendido el amor que tú nos has tenido, que nos tienes. Nos has enseñado que la mejor receta ante el pecado es poder reconocerlo, pero también hemos experimentado, mi Dios, la gracia de ser salvados, la gracia de ser redimidos por la sangre de Cristo. Nos has incentivado a poder creer, a poder dar un pasito en fe hacia ti, a lograr contigo y a través de la fe las cosas que quizás en nuestra vida y en nuestra imaginación quizás no podíamos lograr, pero a través de la fe y del cambio de vida que queremos experimentar con la conversión, que es diaria, que es constante, que es una renuncia constante
hacia las artimañas del enemigo, hoy puedo decir gracias, Señor, porque hemos recibido la gracia del Espíritu Santo. Te alabo, te bendigo, te doy gloria, Señor, te doy honra en este momento. Hermano que me escuchas, si estás conectado en este momento, te invito a que le des una alabanza al Señor que te está escuchando abiertamente. Ha puesto su corazón, sus oídos para ti en este momento. Él le agrada cuando tú te acercas, y no solamente a pedir y a buscar. Ahora estamos en un tiempo, bendito sea Dios, que solamente queremos que nos sanen, que el Señor ven, que el coronavirus, que sé yo cuánto. Pero Dios también le gusta cuando lo llamamos para estar con Él, para ser su amigo. Como dice la canción, tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios. Eso es lo que quiere Dios contigo. También, no solamente que pidamos y que nos sintamos miserables, no, nada de eso. Por eso, gracias, Señor, en este momento, por lo que estás haciendo. Y quiero comenzar contigo, quiero comenzar este momento, este último audio, y no el último, porque en realidad tendremos muchas experiencias más adelante. Pero sí te digo que con esto cerramos este primer ciclo de la serie del Querigma. Bendito sea Dios. Entonces te damos gracias, Jesús, y te pedimos que no te apartes ni un momentito de este audio, Señor. Bendito eres. Bien, estimados, en este momento, ya que hemos recorrido grandes partes de la vida que Dios nos quiere regalar y que nos regaló también con la gracia del Espíritu Santo, hoy tenemos un tema súper importante, y yo lo denomino un tema crucial. Porque a través de este tema es que todo lo que vivimos en toda la secuencia, desde el día 1 hasta el día 5, toma sentido. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido al Espíritu Santo, y ha sido una gracia muy grande, ha sido una experiencia magnífica, profunda y sobre todo progresiva y transitoria en nuestra vida. Siempre pasa, siempre está. Por eso es importante por eso que yo digo que es un episodio, el último episodio, pero no por ser el último es el menos importante, sino el más importante, porque es el episodio que consolida todo lo demás. Es como que ya este es el último eslabón de la cadena que Dios quiere que tú entiendas o conozcas. Bendito sea Dios. De manera que ya que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, ya somos criaturas nuevas. Y yo lo puedo simular como una pequeña plantita que ha sido plantada en un tarrito. Imagínate una matica de habichuela, no sé cómo está tu imaginación, o una matica de cereza, una matica de limón, de lo que tú quieras sentirte en este caso. Pero es una mata pequeñita, una plantita pequeñita, que ahora mismo es frágil, necesita adaptarse, necesita ser cuidada, necesita ser ayudada. ¿Para qué? Para poder crecer. Y el tema del cual yo te vengo a hablar es de la comunidad, el cuerpo de Cristo. ¿Y qué pasa? Para que nosotros podamos crecer, no podemos crecer solos, no podemos crecer sin la ayuda, no podemos crecer sin la atención necesaria, que solo se consigue en la sostenibilidad que Dios te da a través de una comunidad. Es por tanto que es momento ya que entiendas que tú no te puedes quedar enano. Cuando yo te digo enano, es decir, hay personas que han recibido este mensaje del querigma, han recibido todo el contenido que hemos visto desde el primer día. Y si tú no has podido ver el contenido, si es primera vez que me escuchas, te hago un resumen así nomás. Y es que hemos tenido una experiencia con el amor de Dios. Hemos conocido al Padre, hemos visto su misericordia hacia nosotros, su atención, su detalle, su ternura y cuánto nos ama desde la eternidad. Pero también nos encontramos con un problema, que es el problema del pecado, que no nos ayuda a experimentar continuamente ese amor de ese Padre. Pero que resulta que ya tenemos una solución con la salvación de Jesús, y ahí entra la persona de Jesús a mostrarnos también su entrega, su valor y sobre todo su misericordia, siendo Él capaz de abrirnos ese puente que se había roto por el pecado que tú y yo habíamos cometido, ese puente que estaba roto, que impedía que tú y yo nos comunicáramos con el Padre de una forma abierta, como lo podemos hacer ahora. Porque la salvación lo que trajo fue apertura a la gracia de Dios.
Pero también aprendimos en esta secuencia que nosotros nos apropiamos de esa salvación por medio de la fe. ¿Por qué? Porque la fe es que le da sentido. Porque si yo no creo profundamente en el sacrificio de Jesús, entonces no tendría sentido que Él haya muerto por mí. Ya tú ves como que va cogiendo la línea del tema y de la secuencia. Pero también aprendimos que de nada nos vale creer en Dios si no estamos dispuestos a cambiar por Él. Porque lo que viene a hacer Dios a través de la conversión es transmitirnos o intercambiarnos una vida vieja, la que tenemos, una vida triste, una vida llena de pecado y de apegos, por una que está llena de gracia, de bendición, de perdón, de renovación. Es por tanto que teniendo todo esto, Dios viene y nos envía al Espíritu Santo, que es Dios mismo, para que nosotros podamos ser renovados, bautizados en su Espíritu y poder recibir una gracia de lo alto. El Espíritu Santo vino a cambiarnos, a transformarnos, vino a darnos una vida nueva, y precisamente hoy hablamos de esa vida que comienza en un tarrito pequeñito, como una plantita, como una matita de habichuela, que es una vida nueva. Pero esa vida tiene que crecer, y por eso es necesario que, si no crece, entonces se queda en nada. Nos quedamos solamente con la experiencia que te conté lo que te conté anteriormente sobre todo el contenido que hemos vivido. Hay personas que solamente se quedan con eso y no hacen más nada con su vida ni con su historia. Y da mucha pena. Es muy bonito que hayan vivido la experiencia, pero qué mal que no le den continuidad, porque lo que quiere Dios es que tú vivas en su amor, que vivas reconociendo constantemente, que reconozcas a Jesús como tu Salvador, que tengas fe, que constantemente cambies, pero también que conozcas al Espíritu Santo, que siempre está, que siempre viene cuando tú lo pides. Entonces es necesario vivir esa vida continuamente. ¿Y dónde se vive esa vida? En comunidad. Quiero que lo recuerdes bien, y quiero comenzar con una frase que impactó mi vida desde que yo lo escuché, y es que sin comunidad mi fe se apaga y el mundo me traga. ¿Por qué el mundo me traga? Porque entonces estaría volviendo a la vida chin a chin que quizás yo tenía. ¿Por qué? Porque no voy a tener los recursos suficientes para poder conectarme. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos mantenemos en la vida en el Espíritu? Para poder crecer en el Espíritu necesitamos de medios. O sea, para que una planta pueda crecer necesita de alimento, sol, cuidado. Y eso yo lo traduzco en muchos aspectos que necesitamos. Lo primero es que los medios de crecimiento son recursos que Dios provee para que tú no te quedes desolado. Para que, por ejemplo, si yo lo voy a utilizar, si estamos en el contexto de que es una planta, de que eres una planta pequeñita, lo primero que tú necesitas es el sol. ¿Y qué podríamos decir? El sol le da a la planta el verdor que necesita por la no sé ni pronunciar la palabra, clorofila, que es la que le da ese color verde a las hojas, y por a través de la luz del sol es que comienza a manifestarse ese efecto y esas cosas. Entonces, ¿qué pasa con eso? La oración ayuda a mantenerte constantemente bonito, espiritualmente hablando. Porque cuando tenemos un diálogo con Dios, mantenemos esa conexión, y Dios nos transmite su paz, nos transmite su espíritu, nos transmite su alegría, y eso hace el sol. El sol le da un toquecito de vida a las plantas, pero también necesitamos del agua. Entonces, ¿qué yo diría? El agua es el alimento de la planta, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento que necesita esa planta, que necesitas tú. Porque sin la palabra de Dios no podemos sustentarnos. ¿Por qué? Porque ella nos enseña lo que necesitamos saber para ir desprendiéndonos de todas nuestras actitudes que tenemos ante la vida, que solamente ella puede enseñarnos de una forma firme y eficaz, porque el poder de la palabra de Dios persiste a través del tiempo, a través de los siglos. Mira que tiene más de 2020 años con Jesucristo, porque a través de Él fue que conocimos la palabra, porque Él es la palabra encarnada. Entonces, ese alimento solamente te lo da la palabra. O sea, es un libro que no pasa de moda, de verdad, verdaderamente. Pero también la plantita necesita ¿de quién? De un espacio. Y ese espacio precisamente
es la comunidad, que es un grupo de personas, que es un grupo de hermanos que han vivido experiencias igual que tú y necesitan compartir la vida que Dios le ha dado, porque solo no se puede vivir. Entonces, ¿por qué yo hago una alusión a que necesitamos vivir en comunidad? Porque imagínate que después de que tú has recibido la gracia del Espíritu Santo, estás encendido, tú has recibido ahora una nueva vida, una nueva condición, tú tienes un propósito de vida y yo quiero que tú lo sepas. Si tú estás escuchando esto porque te interesa y segundo, porque Dios tiene un propósito maravilloso contigo y necesitas entenderlo y Dios quiere explicártelo. Entonces, solo puede ocurrir algo. Comienza el tiempo donde tú te mantienes vivo y te mantienes con la gracia de Dios y tú viviste la experiencia de Dios, pero sin embargo, sucede que poco a poco tú te separas de ese fuego porque estás caminando solo y ese carboncito se va extinguiendo. ¿Por qué? Porque quizás no tiene la motivación para orar, no tiene quizás una persona que le explique el contenido de la palabra de Dios, quizás no tiene tiempo para reunirse. Entonces, ¿qué va pasando? El diablo que a pesar de que es un perro amarrado, es como un perro amarrado, nosotros chin a chin nos vamos acercando a nuestra vida vieja, nuestra vida pasada y no tenemos quizá la capacidad de poder, en este caso, no resistir. O sea, no tenemos la capacidad de resistir, lo que quiero decir, como antes. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un grupo de hermanos, me pueden entender y me pueden apoyar y oran conmigo y me entienden con mis situaciones. Pero cuando yo me siento solo, ¿quién me escucha? ¿Con quién puedo hablar? Entonces voy perdiendo la fe. Entonces se va volviendo como en detrimento el asunto. Y la idea es que tú puedas mantener la llama viva. Wow, de verdad que sí. Entonces, lamentablemente somos seres sociales. Aunque hay personas que no les gusta quizá convivir con los demás. Pero lamentablemente no puede decir que no, las personas de su alrededor no son necesarias. Porque si no, entonces moriría. Eso es un dato hasta científico. O sea, nosotros somos seres sociables. Ya lo demás es que hay personas que les gusta vivir en la soledad. De manera que es momento que Dios nos ayude a crecer y tener una experiencia de Dios. Entonces, la nueva vida traída por Jesucristo no se puede vivir al margen de los demás. Tiene que ser compartida con otros hermanos en la fe. Y es por tal razón que la comunidad cristiana, en este caso, no es opcional. Óyelo bien, querido hermano, no es opcional para el creyente. ¿Por qué? Porque es la única manera de ser un cristiano completo. Eso es algo que cuando yo me enteré al principio, yo decía, bueno, pero uno puede vivir solo porque quizás yo no me llevo tan bien con ese grupo o no me siento como tan cómodo. Pero quiero que sepas y quiero repetirte la frase que comencé diciendo que es importante recordarla. Oye, sin comunidad mi fe se apaga y el mundo me traga. ¿Ok? Entonces, a partir del día en que Dios, sin necesidad de nadie, oye bien, creó al hombre y a la mujer, siempre ha actuado en la historia de la salvación a través de los hombres concretos. O sea, Dios nunca dejó de trabajar con los hombres, a pesar de que desde el infinito, desde la creación, Él estuvo solo creando todo, pero poco a poco se fue auxiliando de las personas, de los profetas, de los evangelistas, de todo el pueblo de Dios, para construir una historia. Para construir una historia. Entonces, Dios no estaba solo. Al fin y al cabo, también estaba el Espíritu Santo. Luego está Jesucristo. Entonces, wow, Dios siempre. Además, hay que recordarte que Dios también es una comunidad porque también es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Por eso es importante que te des cuenta que estar solo no es lo más recomendable. De manera que hoy tú puedes llevarte la mejor enseñanza del mundo, pero si tú no buscas la manera de congregarte en un grupo, en una parroquia, en una comunidad, en algo que te ayude a crecer en el espíritu, poco a poco te irás extinguiendo como ese carboncito que decidió salir de aquel anafe encendido. Bendito sea Dios. Entonces, ese encuentro que nosotros tenemos con Cristo, ese encuentro personal que hemos recibido, debe llevarnos necesariamente
a un encuentro con nuestros hermanos. O sea, Dios, gracias a su Espíritu Santo, tú vas a tener de ahora en adelante la capacidad, o tienes, si también has tenido encuentro con Dios ya personalmente, tienes ya tu Dios te ha dotado de la capacidad de poder compartir tu testimonio de que Dios te ha cambiado, de que Dios te ha transformado, de que Dios ha vivificado tu corazón, lo ha devuelto a la vida, porque estaba muerto por el pecado. Pues me gustaría compartir la palabra de Dios en Romanos 12, 4, 5, que dice: pues así como nuestro cuerpo es su unidad, posee muchos miembros y no desempeñan todas la misma función, así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo miembros de los unos de los otros. Palabra de Dios. Aquí está muy clara la palabra de Dios. Nosotros somos parte de un cuerpo, somos distintos. Por eso es muy importante que tú te des cuenta que si tú decides en este momento integrarte a una comunidad, integrarte a un grupo, o sea, tú no vas a estar aislado ni vas a estar haciendo nada. Al contrario, por tu diversidad y por lo distinto que tú eres y por lo que Dios ha hecho contigo, Dios, a través de esos hermanos, te buscará un espacio donde tú te sientas cómodo. Yo he tenido muchas experiencias de comunidad, gracias a Dios, que me han ayudado a crecer en el espíritu. Hay muchas donde he crecido de manera que me han ayudado, por ejemplo, a llegar a estos medios como poder compartir la palabra de Dios contigo, porque me han instruido, me han enseñado. Tengo un agradecimiento profundo por la formación que quizás he recibido a través de esas comunidades y de esos hermanos. Bendito sea Dios. De manera que es importante que tú entiendas eso. Otra cosa importante que quiero recordarte y que está en mi mente y en mi memoria es que cuando orábamos en el tema anterior por el Espíritu Santo, Dios derramó muchísimas gracias especiales a las personas que estaban escuchando. Y también, como Dios no tiene que ver con el tiempo ni el espacio, Dios actúa en el momento que tiene que actuar, no importa el tiempo ni la generación. Las promesas de Dios continúan trabajando secuencialmente a través de la historia, a través del tiempo de las personas. Es por tanto que yo recuerdo una experiencia maravillosa que yo tuve en mi adolescencia. Y es que cuando yo tenía aproximadamente como 17 años, yo me encontraba en un grupo de oración y estaban orando, estaban imponiendo las manos. Y me tocó a mí que me oraran y me impusieran las manos. Y recuerdo que ese hermano tuvo una palabra de conocimiento, Dios le reveló algo para mí. Y ese hermano simplemente dijo: Guillermo, Dios te dice en este momento que tú vas a ser un predicador. Era para mí una palabra asombrosa. Era para mí una palabra un poco, yo pensando en ese momento, aunque yo conocía a Dios y estaba caminando en Él, nunca pensé que me tocaría un llamado de ese tamaño, porque es un gran llamado verdaderamente, no por la persona que lo llevan, sino por el gran don que es poder transmitir el mensaje de Cristo. Sin embargo, yo me asombré muchísimo y no lo creí. O sea, pude decir, bueno, pero está como equivocado de persona, porque yo no tengo las condiciones para poder hablar así abiertamente en público. Yo soy una persona muy temerosa, yo tengo mucho miedo. Yo manejaba muchos temas en ese entonces porque Dios estaba trabajando conmigo, pero yo quizás no estaba tan enterado así del plan de Dios en mi vida. De manera que comencé a entender esto de ese llamado casi 10 años después. Cuando tengo la oportunidad de entrar a una comunidad que su ministerio principal es la predicación y la formación, comencé a entender el plan de Dios y después me reía solo: Dios mío, mira aquí donde se cumplen las palabras de Dios, mira aquí donde se cumple la promesa que Dios me hizo y lo que Él me había predestinado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, ahora a esto es que me dedico y me gusta muchísimo, porque lo que te da Dios te gusta. Y yo diría: wow, qué chulo que te pueda gustar los dones y los carismas que Dios te pudo haber dado. Y quiero recordarte con esto que Dios a ti te ha dado algo especial. Hay muchos, yo puedo decir que los dones del Espíritu Santo son 50. O sea, quiere decir que no tienen cuenta, son múltiples, son muchos. Tú ahora mismo, quiero que sepas, has sido bendecido con algo.
tú no te quedaste corto en la repartición de Dios en aquel encuentro. Y ahora mismo tú puedes estar recibiendo con toda la fe del mundo algo que Dios te está dando. Es una confirmación, quiero decirte simplemente. Así como lo hizo conmigo, también lo está haciendo contigo. Entonces, ¿por qué no creer en ese Dios? Por eso te digo, cuando Dios te envía a una comunidad, ya te envía con el paquete. Porque si tú eres bautizado, ya tú has recibido todas las gracias de Dios. Y si no lo eres todavía, y si estás escuchando esto, te invito a que aprendas estas cosas, porque Dios también tiene un plan contigo. Si no eres bautizado es porque pronto lo vas a hacer, porque tú estás escuchando este audio. Bendito sea Dios. Yo te alabo, Señor, porque yo sé en fe que las personas que escuchan este audio, que no han recibido el bautizo, lo van a recibir en el nombre de Jesús. De manera que la comunidad es una experiencia increíble. Dios te manda capacitado a los lugares que tú vas, pero es como un diamante en bruto. Tú no sabes quizás que tú tienes un don o tienes un carisma o tienes un llamado. Simplemente Dios te invita a través del grupo, a través de la comunidad, a descubrirlo. No sabemos hacia dónde vas. Solamente Dios sabe tu destino, sabe a lo que te ha llamado. Y por eso es importante que tú lo reconozcas, querido hermano, que te quiero en el nombre de Jesús. Es importante darse cuenta que el propósito fundamental de la comunidad es que tú puedas crecer. O sea, no hay otro método, no hay otro medio. Por eso la Iglesia Católica, a la cual representamos en este momento, tiene 2020 años. Tiene 2020 años porque Jesucristo fue que la fundó. Y es un dato curioso, un dato muy importante. ¿Cómo se ha mantenido la iglesia? Por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, la iglesia estuviera muerta. No hubiera un crecimiento de tanto tiempo. Y dice la palabra de Dios que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Eso quiere decir que ahora que falta iglesia, en estos tiempos estamos experimentando una especie como de de letardo en la fe. Hay muchas personas que no creen en Dios. Hay muchas personas que han perdido la fe. Pero tú, hermano, que me escuchas, Dios te está capacitando para que tú puedas transmitirle la fe a los demás que lo necesitan. Tú tienes un llamado importante, querido hermano, querida hermana, que me escuchas. Dios te está llamando porque dice la palabra de Dios: los obreros son pocos y la mies es mucha. Y es por tanto que Dios necesita verte crecer, verte transformarte, verte desarrollarte. Bendito sea Dios. De manera que quiero pedirte que si no conoces algún grupo, pregunta por este mismo enlace, por este mismo canal en los comentarios. Puedes preguntar, que con mucho gusto te estaremos respondiendo, dependiendo del sector donde vives, y podemos indagar sobre qué lugar te gustaría pertenecer, qué comunidad. Hay muchísimo. Ahora mismo quizá por el asunto de la pandemia no tenemos quizá un acceso donde podemos caminar, pero ahí te dejaremos toda la información que tú necesites en el nombre de Jesús, porque estamos para servir a Dios a través de esto. De manera que necesitamos que el cuerpo de Cristo se mantenga, que el cuerpo de Cristo crezca, porque estamos llamados a crecer a la estatura de Cristo. ¿Y qué implica crecer a la estatura de Cristo? Tener los mismos sentimientos de Cristo, llegar a la santidad con Cristo, poder recorrer los caminos que Cristo recorrió, pero quizás, como dice la palabra de Dios, ustedes harán cosas mayores que yo, dice la palabra de Dios. Y me gustaría comenzar a leer la palabra de Dios en Hechos 2:42, que dice lo siguiente: eran asiduos a la palabra, a la enseñanza de los apóstoles, compartían sus bienes y repartían todo entre sí. Sobre ellos sobrevenía el temor de Dios y vivían juntos compartiendo todo según la voluntad y la gracia de Dios. Palabra de Dios. Aquí estamos viendo el relato de la primera comunidad. La primera comunidad cristiana tenía algo importante, y era que compartía todo entre sí. El amor de Dios era que mantenía unido ese eslabón, porque sin Él y sin el Espíritu Santo no se podía crecer.
O sea, no hay un crecimiento. El Espíritu Santo es el agua que hace crecer las plantas, hermano y hermana. El sol, como te decía, es la oración y la palabra de Dios, también está presente ahí como alimento. Entonces, ¿qué se necesita? Crecimiento. Y si yo conozco un modelo de crecimiento de la palabra de Dios importantísimo. ¿Y quién es? La Virgen María. Ella tuvo todas las condiciones y todas las características para ser un modelo de crecimiento de Cristo. ¿Por qué? Uno, porque ella es la esclava del Señor que se dejó moldear por Él. O sea, Dios necesita que tú te dejes moldear por Él, que tú te dejes administrar por Él. La gracia de Dios, Él la quiere esparcir sobre ti de manera que tú te dejes guiar por ella, que te dejes guiar por ella. También, ¿qué pasó con ella, con María? La traigo como ejemplo, la traigo como modelo. Ella fue la bienaventurada por vivir de la fe. Quien ha decidido seguir a Cristo, como yo te lo decía, tiene que subirse a la cruz de Cristo y tiene que vivir todos los acontecimientos, pero con entusiasmo, con alegría, con la capacidad de todo un cristiano que ha sido renovado por su gracia. María Santísima tuvo la capacidad de ser renovada por Dios, y por eso ella creía, desinteresadamente. Su fe era muy activa y es muy activa. Y tiene una confianza de un abandono total hacia Dios, que es envidiable. Bendito sea Dios. También María sirvió a los necesitados. Si te pones a pensar, ella fue a visitar, estando embarazada, a su prima Santa Isabel. Dios necesita que tú seas desprendido con tu servicio, que tú puedas ayudar a los demás. Dios te invita a través de su crecimiento a esto. Otra opción para un modelo de crecimiento y que tuvo María, que me llega a la mente ahora, es que ella permanece junto a la cruz de su Hijo. En el momento que Jesús murió, María nunca se apartó de la cruz. En el momento de la tribulación, no te apartes de la cruz de Cristo, querido hermano. En el momento de la persecución, no te apartes de Jesús. No busques otros medios, búscalo a Él. Mantente ahí hasta el final. Y yo te aseguro que la gracia sobre ti va a sobrevenir. Va a venir con todo su poder, con toda su autoridad. También María tiene la virtud de que ella, por ser bienaventurada, y quizás no por lo que ella hizo, sino porque el Señor fue que obró maravillas en ella, ella entendió y comprendió que todo fue el Todopoderoso, que fue Dios mismo. Eso quiere decir, Dios te necesita consciente de quién es Dios en tu vida. Y eso es una situación que en este tiempo se nos está olvidando, porque la soberbia quiere arropar al hombre, la soberbia quiere engañar al hombre y quiere hacer lo mismo que hizo cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron engañados por la serpiente antigua, por el diablo. Y es creernos que somos nosotros los que sabemos muchas veces las cosas de nuestra vida, y Dios es que tiene nuestra vida en sus manos, bendito Dios. Por eso yo te invito en este momento a ser un modelo de crecimiento como lo fue María. Y yo sé que mis palabras, como siempre digo, pueden ser pequeñas, pueden ser cortas, pero hoy Dios quiere hablar a tu corazón y yo quiero orar contigo, querido hermano. Hemos caminado juntos, bendito sea Dios, en esta experiencia del querigma, un querigma muy bonito que el Señor ha traído para ti. Y ya que tú eres una plantita en crecimiento, aquí hay muchas plantas a las que yo le hablo en este momento en el nombre de Jesús. Hay muchas plantas que quizás se han dejado infectar por parásitos. Hay plantas que quizás tienen que ser podadas para crecer mejor. Hay cosas a las que Dios tiene que invitarte y tiene que quitarte. Aún tú siendo renovado en el Espíritu Santo, Dios a ti necesita podarte y necesita limpiarte para que tú puedas seguir creciendo, para que puedas dar frutos. Hay plantas en este momento que han dado muchos frutos, pero a través del tiempo se han ido secando, y Dios quiere venir a regar tus aguas, querido hermano, querida hermana. Hay plantas que nunca pudieron crecer porque la semilla no germinó, y este es el momento que Dios quiere cambiar esa semilla muerta por una semilla viva. Bendito sea Dios. Por eso yo te alabo, Padre, en este momento.
y quiero reconocer tu grandeza en este momento. Yo quiero que tú hagas una obra perfecta, porque todo lo que tú comiences, Señor, lo llevas a un fin, porque tú tienes el poder, porque tú tienes la majestad, porque tú tienes toda la autoridad sobre nuestra vida y nuestra historia. Señor, no encuentro forma como agradecerte, sino diciéndote simplemente gracias, Señor. Gracias por tanto amor derramado. Gracias por tanto, Señor. Por eso, querido hermano, yo quiero invitarte a que tú extiendas tus manos hacia adelante, como si tú fueras a recibir algo que viene del Espíritu, algo que viene de Dios. Y recibe ese regalo que Dios te tiene, que yo sé que a través del tiempo tú te darás cuenta. Recibe ese regalo que solamente es para ti. Recibe ese don que has anhelado para ti, que solamente el Espíritu Santo sabe que tú lo necesitas para una misión importante que tienes en su vida. Te alabo, Señor, y te doy gracias. Gracias por tanto cariño. Gracias por tantas bendiciones. Te pido, Señor, que todo esto surja un fruto impresionante en la vida de quien esté escuchando este audio. Que sea el comienzo de muchas cosas importantes en la vida. Bendito sea Dios. Que sea un nuevo amanecer para cada uno, Señor. Gracias. Gracias, querido hermano, por ser fiel a todo este contenido, ser fiel a toda esta trayectoria de la gracia de Dios a través del querigma que hemos predicado. Te pedimos que te mantengas en la sintonía de este canal, en camino a la casa del Padre, a través de nuestro hermano Nicolás Núñez, quien es el que lo dirige. Bendito sea Dios. Y pedimos la bendición para él y para todos sus proyectos. Te pedimos a ti, hermano, que nos escuchas, que la gracia de Dios sea abundante en tu vida por toda la eternidad. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Si los que amas te dieron la espalda, hoy los brazos del Señor te abrazan. Todo estará bien. Si no tienes para pagar la casa, eres dueño del oro y la plata. Todo estará bien. Solo tienes que confiar en Él. Pronto el sol saldrá otra vez y tú volverás a nacer. Todo estará bien, todo estará bien. En mi soledad me acompaña la fe. Todo estará bien, todo estará bien. En mi enfermedad, si yo estoy con Él, todo estará bien. Todo estará bien. Si te miras al espejo y no te gusta lo que ves, eres única y bella así como tú eres. Si para vivir ya no tienes razones, en Jesús encontrarás millones. Todo estará bien, solo tienes que confiar en Él. Pronto el sol saldrá otra vez y tú volverás a nacer. Todo estará bien, todo estará bien. En mi soledad me acompaña la fe. Todo estará bien, todo estará bien. En mi enfermedad, si yo estoy con Él, todo estará bien. Todo estará bien. Solo tienes que confiar en Él. Pronto el sol saldrá otra vez. Tu propósito encontrarás.
vas a ver, vas a ver. Yeah. Romanos 8:28. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Hermano, todas las cosas, ahí está el Señor. Todo estará bien. Todo estará bien. Cuando la noche está más oscura, es que va a amanecer, porque todo obra para bien de los que le aman, los que aman al Rey. Todo estará bien, todo estará bien, todo estará ok. Solo tienes que confiar en Él, pronto el sol saldrá otra vez y